Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Alejandra Castellanos Landgrave, de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Actualmente curso la clase de Protección de Datos Personales. En la meta 3.1 investigaremos las principales funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. En su respectivo ámbito de competencias y en conjunto con el INAI, desarrollan funciones relativas a la promoción y, en su caso, emiten lineamientos, recomendaciones y criterios en materia de protección de datos personales. En el día a día de su actividad, atienden consultas de los titulares de datos personales, publican guías, trípticos u otros documentos a través de los que informan sobre cómo ejercer los derechos, así como es el derecho a la protección de datos personales, y atienden denuncias de los ciudadanos para tutelar o proteger su derecho a la protección de datos personales. La autoridad reguladora cuenta con 10 atribuciones. Número 1. Difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial. 2. Fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de protección de datos personales. 3. Emitir los lineamientos correspondientes para el contenido y alcances de los avisos de privacidad. 4. Emitir en el ámbito de su competencia las disposiciones administrativas de carácter general. 5. Fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación. Las autoridades reguladoras serán las secretarías del Estado del ramo específico, que en su caso emitirán lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la adecuada observancia de los principios y derechos que rigen en materia de protección de datos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, es un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la normativa aplicable. También contamos con el órgano garante. Tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Las autoridades reguladoras, en el ámbito de sus atribuciones, emitirán regulación secundaria y lo harán en conjunto con el INAI, cooperando también en otras cuestiones relativas al derecho a la protección de datos personales. Y por último, hay otras autoridades competentes, que son administrativas o judiciales, que sean competentes en materia de protección de datos personales. Son definidos en la fracción 16 del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como aquellos o aquellas con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales tendrán, en virtud de la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de los sujetos obligados, funciones relativas a promover el derecho a la protección de datos personales, es decir, las funciones que desarrollarán estos organismos garantes son clave para asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales y desarrollarán a través de las atribuciones que se les recomiendan en esta materia. Los órganos garantes cuentan con 16 atribuciones. Número 1. Conocer, sustanciar y resolver en el ámbito de sus respectivas competencias. Número 2. Presentar a petición fundamental al Instituto para que conozca de los recursos de revisión por su interés y trascendencia que así lo amerite. Número 3. Imponer las medidas de apremio previstas a que se refiere la ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Existen 3 procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que tienen como objetivo salvaguardar el efectivo cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos y, sobre todo, dar certeza a los titulares de los mismos del uso que se le da a la información recabada o entregada. Este procedimiento se inicia a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares que se consideran vulnerables. Esta solicitud deberá presentarse ante el INAI dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta. En caso de que el titular no reciba respuesta por parte del responsable, la protección de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo. El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será de 50 días.
Pero el órgano garante, en este caso el INAI, podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el titular de los datos y el responsable. Consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y demás normativas que de ésta derive por parte del órgano garante, en este caso el INAI. En este procedimiento, el INAI tendrá acceso a la información y documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución. Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación que realice el órgano garante, en este caso el INAI, tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, iniciará el procedimiento de imposición de sanciones, a efecto de determinar la sanción que corresponda. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Espero y les haya gustado. Buen día.